Bien, querida y querido estudiante de la Cátedra de Derecho a la Libre Competencia, mi nombre es Felipe Rocha y hoy día en esta videocápsula vamos a estudiar los denominados monopolios de privilegio. Una primera consideración que hay que tener en mente antes de iniciar el estudio de los monopolios de privilegio es entender un poco a qué nos referimos cuando hablamos de regulación estatal y libre mercado o libre competencia incluso. Porque lo cierto es que desde una perspectiva de políticas públicas al menos, es esencial que ocupemos la siguiente premisa. Eh, la intervención del Estado en una actividad económica por ley, y como así lo establece también el principio de subsidiariedad que está establecido en nuestra Constitución Política de la República, debe entenderse reducido a su mínima expresión. Siempre que, por cierto, eh, el actuar de los privados sea lo suficientemente competitivo y que de esta suerte el mercado se entienda que puede regularse por sí solo a través de la ley de la oferta y la demanda. Em, por tanto, se estima como regla general, como principio fundamental del orden público económico chileno, que el Estado debe abstenerse de entrar a competir, por ejemplo, en el mercado, o también de conceder ciertos privilegios, y de ahí la palabra el monopolio de privilegio, como les puedo anticipar. Ciertos privilegios, ciertas ventajas competitivas a un agente económico determinado en comparación a otro. Entonces, eh, esa es nuestra norma fundamental, nuestra premisa. La intervención del Estado debe situarse en el mínimo posible, siempre y cuando no haya falla de mercado de entidad, por ejemplo, o en áreas que sean muy importantes para el interés público, como la salud, la educación, por ejemplo, ahí sí no hay problema que, que haya, que haya intervención del Estado, porque efectivamente hay zonas dentro de las cuales se establece este principio de subsidiariedad en donde los privados no tienen tantos incentivos para entrar, ¿no es cierto? Y para abarcar derechos sociales básicos, por ejemplo, bueno, el Estado tiende a prestar también ese servicio compitiendo con privados. Pero lo cierto es que si no estamos ante una de estas situaciones de vital importancia para el desarrollo de la persona humana, eh, y para permitir que todos puedan desarrollarse de manera igual, el Estado debiese abstenerse, como regla general, de entrar o de regular un mercado. Ahí están los dos puntos fundamentales, lo que yo le he hablado. Primero que nada, asegurar, ¿no es cierto?, el ejercicio de la autonomía privada en virtud del artículo 19, número 21 de la Constitución Política de la República. Sabemos ahí que este precepto legal es de suma importancia en el derecho económico porque consagra el principio de la libertad empresarial, la libertad de desarrollar cualquier actividad que sea lícita y no prohibida por orden público, por la buena costumbre o la ley. Y por otro lado, una importante consideración que siempre sucede cuando se discute esto de la regulación, sobre todo de precio, es que quienes están en mejor condiciones de saber cómo funciona una determinada mercado, cómo se desenvuelven los actores, son las mismas empresas, no el Estado. Y por tanto, cuando se entra en regular, existe siempre este problema de la asimetría de información entre el Estado y el regulado, de manera tal que cuando sucede una técnica regulatoria, el privado, siempre se produce alguna distorsión en el mercado porque nunca el Estado tiene la misma información que los privados, ¿vale? Este es nuestro piedra angular. La regulación, ¿no es cierto?, debe ser reducida a lo más mínimo. Sin embargo, hay dos situaciones en las cuales, eh, entre otras, el Estado puede entrar a regular un mercado, y precisamente en estos denominados monopolios legales, también conocidos como monopolios naturales, que ya han visto en clases anteriores. Los monopolios legales, por ejemplo, surgen a propósito de la naturaleza del mercado en el cual nos enfrentamos. Por ejemplo, hablando de las líneas de ferrocarriles, no parece ser eficiente que entre un trayecto y otro hayan 5 o 6 redes de ferrocarril. Con una basta para suplir una necesidad, el mercado. Sería poco eficiente en términos de infraestructura
tener más de una. Lo mismo respecto a los servicios sanitarios de alcantarillas. ¿Te imaginas que tú pudieras cambiarte de prestador de servicios de agua, por ejemplo, cada cierto tiempo? Eso implicaría que siempre se tiene que estar cortando las cañerías, estar poniendo otra. Entonces, también es raro, ¿no es cierto? No es eficiente que hayan más de un servicio sanitario, por eso se reparte en la zona. Lo mismo la distribución de electricidad, por ejemplo. Estos mercados en los cuales, por motivo de eficiencia y de economía de red y de escala, es mejor que haya un solo oferente que dos o tres, son los denominados monopolios naturales y la ley misma es la que los regula. Otro área donde existe harta regulación son aquellos que están vinculados con el financiamiento, con un interés público de orden de política económica. También ahí se establecen varias barreras a la entrada legales muy fuertes. Se trata de mercados que están altamente fiscalizados, por ejemplo, por la Comisión para el Mercado Financiero. Este es el caso del mercado bancario, del mercado de intermediación de seguros, del mercado de intermediación de valores, etcétera, de bolsa, corretaje, etcétera. Todos esos mercados, por su interés dentro del orden de las políticas económicas, también se estiman que son regulados por la autoridad, estableciéndose potentes barreras a la entrada. No cualquiera, por ejemplo, puede desarrollar la actividad bancaria. Tiene que constituirse como banco y ejercer este giro exclusivo. Tiene que pasar una serie de autorizaciones y solamente puede ofrecer bienes y servicios los contemplados en la Ley General de Bancos, por ejemplo. Entonces ahí estamos en un mercado regulado en donde, por la entidad otra vez, de su naturaleza, de la naturaleza de este mercado, es necesario ser regulado. Sin embargo, existen otras situaciones en las cuales sucede que un mercado es afectado por la autoridad sin que eso sea la vía más eficiente. Se trata de mercados finalmente en los cuales eh, la autoridad viene a distorsionarlo de manera tal de que concede un monopolio a un agente económico o a varios en circunstancias de que no es necesario que ello ocurra por la naturaleza del mercado. Cuando hablamos de monopolio privilegio y el nombre privilegio se deviene ya desde la Ilustración, cuando los reyes de aquella época establecían ciertos privilegios a la nobleza, por ejemplo, en comparación a toda persona. Sabemos bien que eso configura hoy día una discriminación arbitraria, anticompetitiva. Yo no puedo otorgarle a un agente económico, esto es muy importante, una ventaja competitiva en comparación a los demás si es que aquello no tiene una justificación económica razonable. Por lo mismo, existen situaciones, y el derecho a la competencia le importa y mucho, que no sucedan hipótesis en las cuales la autoridad, a través de un acto, confiera un monopolio, un privilegio, que tiene un doble correlato. Por un lado, al agente económico beneficiado se le otorga una ventaja y, por otro, al perjudicado se le excluye del mercado, pudiendo también ofrecer esos bienes o servicios, se le excluye, se le discrimina. Esa es la base fundamental del monopolio privilegio, la base teórica de esta prohibición. Entonces, eh, como regla fundamental, como concepto importante que tenemos que retener, es que los monopolios privilegios son concedidos por un acto de autoridad. Esa es su fuente, como vamos a ver más adelante. Esa es la primera y esa consideración trae consigo una problemática, porque por lo general los actos de autoridad se presumen ilícitos. O sea, uno presume que dentro de los actos de los cuales una autoridad pública está investida, no va a atentar contra la libre competencia. Ese es el problema de esto. Es muy difícil vislumbrarlo, ¿no? Porque finalmente los actos de autoridad de alguna u otra manera están dotados de un, de una presunción de licitud. Por tanto, quien alega es quien tiene que probarlo. Aquí está la definición, que es bueno que se aprendan. La gracia del monopolio privilegio, como le he anticipado, es que devienen de un acto de autoridad pública. Ya no de cualquier autoridad, una autoridad pública. Y que con este acto, que vamos a ver que puede adoptar diversas manifestaciones,
al punto tal de que cualquier acto podría dar cuenta de esta infracción, tiene que ser o producir efectos contrarios a la libre competencia por la vía de qué? De establecer un monopolio sobre un bien o servicio en favor de un agente económico determinado o varios en perjuicio de la competencia. Ahora, uno puede pensar, bueno, llegado a este punto, pareciera ser que el monopolio privilegio se parece mucho al monopolio natural, porque en ambos es la autoridad la que confiere el monopolio exclusivo. Vamos a hablar un poco de algunas diferencias fundamentales. El monopolio natural, por ejemplo, por lo general, eh, la razón por la cual ha sido regulado este mercado es por la naturaleza misma. No es eficiente que haya más de un oferente de un mismo servicio. Cuando ello sucede, estaremos frente a un monopolio natural. En cambio, en el monopolio privilegio, ello no es así. Y el ejercicio lógico que hay que hacer para determinar si estamos ante un monopolio privilegio o uno natural, por ejemplo, es erradicar, hipotéticamente, imaginariamente, el acto de autoridad. Si yo quito este acto de autoridad, lo remuevo y puedo concluir que aún así removido, el mercado no es eficiente, entonces estaremos frente a un monopolio natural, por ejemplo. Si yo quito esta autoridad y me doy cuenta que la naturaleza del mercado nos fuerza a tener un solo oferente, bueno, es un monopolio natural y tiene que ser regulado. Porque cuando pasan estas situaciones de monopolios naturales, es perfectamente posible que el agente económico que se encuentra en una situación de monopolista total pueda abusar de su posición monopólica y por eso tiene que ser regulado. En cambio, cuando estamos ante un monopolio de privilegio, si nosotros quitamos, erradicamos este acto de autoridad, podríamos percatarnos de que no existe ningún fundamento por el cual un agente económico determinado tenga que ofrecer un servicio él solo y no pueda ofrecerlo otro privado, otro autoridad pública. Entonces, hay ahí la diferencia entre un monopolio natural y un monopolio de privilegio, la justificación de su naturaleza misma. La naturaleza misma de los monopolios naturales es la que fuerza que sean regulados. En cambio, el monopolio de privilegio se debe a un acto de autoridad totalmente arbitrario. Yo confiero un beneficio a un determinado agente económico sin que exista una justificación económica razonable. Yo discrimino en el mercado, les doy una ventaja, mientras que, por el contrario, a los otros agentes económicos los excluyo, los discrimino. Ese es el tema o la lista fundamental del monopolio privilegio. Vayamos entonces a ver cuáles son las fuentes de esta figura. Porque, bueno, eh, la fuente, como ya hemos comentado, del monopolio privilegio es el acto de autoridad. Si yo tengo un acto de autoridad, estaremos, podemos estar, mejor dicho, frente a un monopolio privilegio. Y este acto de autoridad tiene que ser una autoridad pública, como ya le he dicho, pero no puede ser un acto, una fuente legal. No puede emanar de la ley, sino estamos hablando de una autoridad administrativa. Ella, en el uso de sus potestades, puede conferir este privilegio. La ley, en cambio, no es un acto de autoridad administrativo, es un acto de autoridad que emana del legislador. Difícilmente el tribunal puede cuestionar decisiones de un legislador. Podría hacerlo, pero no a través de una infracción, sino a través de un expediente de recomendación normativa, por ejemplo, sugiriendo al ministerio correspondiente la modificación de un precepto legal que a su juicio, al juicio honorar del tribunal, podría dar cuenta de una infracción a la libre competencia. Ahora, este acto de autoridad pública, ojo, puede ser muy variado. Puede ser a través de una concesión. Yo te concedo, a través de una base de licitación pública, privilegios que a otros agentes económicos no les voy a conceder. Puedo interpretar la ley de alguna manera para solamente favorecer a algunos y no a todos. Y en particular, se dice, como vamos a ver cuando analicemos la sanción de esta figura en el decreto ley 211, como residual se deja a todo acto de la administración. Todo acto, finalmente. Todo hecho efectuado por la administración que concede un monopolio o privilegio debe ser cesado, debe ser erradicado, por ser contrario a la libre competencia. Entonces, como le adelanté,
Vamos a ver ahora la prohibición del monopolio privilegio en nuestro ordenamiento jurídico chileno. Y la verdad es que tenemos que anticipar algo muy importante. La prohibición del monopolio privilegio, al menos desde el punto de vista del tenor literal de la norma, no se encuentra entre los ejemplos taxativos contenidos en el artículo tercero. No es una colusión ni tampoco un abuso de posición dominante, ni mucho menos un interlocking. Podría caber dentro del inciso primero el tipo genérico, es decir, considerarse como cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia o tienda a producir tales efectos. Existe una discusión que vamos a ver que ya está un tanto zanjada por la Corte Suprema. Pero lo que sí es cierto es que esta prohibición no está en el artículo tercero, está en el artículo cuarto del Decreto Ley 211. Este precepto dispone lo siguiente: no pueden otorgarse concesiones, autorizaciones ni acto alguno, ¿no es cierto?, que implique la concesión de un monopolio para el ejercicio de alguna actividad económica, con la salvedad, y eso es muy importante, de que la ley lo autorice. Es decir, aquí en este tipo infraccional queda claro que el acto no puede venir del legislador, porque es la ley la que debe autorizarlo. O sea, como norma excepcional, perdón, es la ley la que puede permitir ciertos monopolios. En el caso de los monopolios naturales, etcétera. Porque si no estuviera esta norma residual, esta colita, y se elimina, salvo que la ley lo autorice, tampoco tendría fundamento desde un punto de vista meramente legal y no económico los monopolios naturales. Sin embargo, la ley la que autoriza, por ejemplo, que solo haya un oferente de un determinado servicio que por su naturaleza debe brindarse por un solo oferente por ser un monopolio natural. Dicho esto, otra consideración importante es que las multas que sanciona el derecho a la libre competencia, que como bien saben son las más altas de nuestro ordenamiento jurídico, no están, no están contenidas en el artículo cuarto. Es decir, una infracción al artículo cuarto no faculta a quien lo solicita para pedir una multa. Sí es el caso de la infracción al artículo tercero. ¿Ok? Ahora, el sujeto activo de este tipo infraccional, ¿quién es? ¿Quién es quien puede ejercer esta conducta? Bueno, de acuerdo con lo que ya hemos conversado, queda claro que tiene que ser un ejercicio que solo puede hacerlo la autoridad. Y autoridad pública, no cualquier autoridad. No es una autoridad privada, por ejemplo, una relación contractual desproporcionada. No podría dar cuenta finalmente si yo soy un privado de un otorgamiento de un privilegio. Yo no puedo como privado otorgar privilegio. Sí puede hacerlo la autoridad. Ahora, ¿qué clase de autoridad? Como dijimos, la autoridad pública, pero hay algunos ejemplos clásicos de que quienes tienen que tener un especial deber de cuidado en no conferir monopolio de privilegios. Contrariamente a lo que podría decir la lógica, los tribunales de justicia también están investidos de esta norma, tienen que seguir al pie de la letra el derecho a la libre competencia. Ellos no pueden conferir monopolio de por sí. Y ha pasado, aunque esto no se dio en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, de que, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Santiago y de San Miguel otorgaron un beneficio a un martillero en particular, seguramente por sus contactos, y este era el que siempre aparecía en la primera lista de quienes martillaban bienes del juicio ejecutivo. Esta persona, esta situación fue descubierta hace muchos años atrás, pero no hace tanto, o sea, fue después del año 2000, por ejemplo. Esta persona fue descubierta, este acto de conceder un monopolio. A él le dieron finalmente un privilegio, ser siempre quien martillaba en desmedro de los demás competidores. Y aquello se hizo cesar apenas se tuvo conocimiento, pero eventualmente un agente económico afectado podría haber llevado a la Corte de Apelaciones de Santiago, por ejemplo, o de San Miguel, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para que sea juzgado su conducta. Y asimismo existen una serie de autoridades públicas que también tienen que tener especial cuidado: la Contraloría General, los ministerios, eh, las municipalidades, sobre todo los bancos, el Banco Central y la CMF, que son autoridades públicas, el Servicio de Impuesto Interno, la Superintendencia, etcétera. Ahora bien, el contenido de esta norma es otorgar una concesión, otorgar a través de una concesión, perdón, un monopolio ilícito, porque en esa actividad económica no es eficiente que haya una regulación.
El contenido a otorgar debe entenderse, según opina la doctrina mayoritaria, en especial el profesor Valdés, en sentido amplio. Debemos entender este concepto del verbo rector otorgar en sentido amplio. ¿Qué significa eso? Que no solamente debe entenderse como contrario a la libre competencia que yo conceda a uno, también que yo lo mantenga, por ejemplo, que yo tenga conocimiento de esta situación y aún así, como autoridad pública, decía mantenerlo. Evidentemente, hacerlo cesar no es un atentado a la libre competencia, sino que es algo que se espera que una autoridad pública diligente pueda hacer. Respecto al beneficiado, es claro, también, como ya hemos dicho, que un agente económico, cualquiera, público o privado, que recibe un beneficio de una ventaja comparativa respecto a los demás. En desmedro y en contrapartida, los afectados se ven discriminados y excluidos del mercado. Esta palabra exclusión es siempre utilizada en todos los casos de monopolios naturales. Entonces nunca olviden ese punto. La exclusión. Se impone una discriminación arbitraria. Te excluyo sin razón alguna, justificable desde un punto de vista económico, para que tú no puedas participar en un mercado. Eso es lo que hace la autoridad, para beneficiar a una persona en concreto. Ahora bien, el beneficiado de este monopolio privilegio no necesariamente tiene que ser un solo agente económico. Contrariamente a lo que dice esta denominación de monopolio, puede ser perfectamente posible que la autoridad confiera un duopolio, un triopolio o incluso un oligopolio. Lo que importa, sin embargo, es que este hecho anticompetitivo, que es el acto de autoridad, confiera o, o a través de él se inmiscuya, mejor dicho, el Estado, a través de sus autoridades públicas, distorsionando el mercado y concediendo a ciertos agentes económicos, los beneficiados, unas ventajas competitivas que no tienen el resto, sin perjuicio de que, desde un punto de vista de la eficiencia, aquello no tenga ninguna justificación. Porque si tuviera una justificación, recordemos, estamos dentro de un mercado que debe ser regulado por su propia naturaleza y posiblemente se trate de un monopolio natural. Dicho todo lo anterior, analicemos la jurisprudencia. Una primera sentencia que se pronunció del Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sobre esta materia fue la sentencia 20 del año 2005. En esta sentencia, se acusó a la ilustre Municipalidad de Santiago por haber otorgado a ciertos concesionarios de estacionamiento subterráneo un monopolio de privilegio. ¿Y cómo funcionaba esta conducta? Bueno, pasa que respecto de ciertos bienes nacionales de uso público, la ley facultaba cierto estacionamiento a subsuelo y lo que hizo la municipalidad de Santiago fue establecer una limitación, decir, bueno, yo voy a establecer un radio de restricción en esta zona. Siempre que haya un estacionamiento bajo suelo, yo estableceré un cierto radio, kilometral o metral, en virtud del cual nadie puede ofrecer o debe ofrecer estos servicios. Ya podemos imaginarnos que aquello no tiene mucha justificación. Podemos preguntarnos por qué, finalmente, por qué un agente económico no puede también prestar en el mismo radio metral de restricción el servicio de estacionamiento. Esto afectaba sobre todo a quienes prestaban servicio de estacionamiento en zonas de sitio eriazo, o sea, en terrenos que están arriba del suelo. La Fiscalía Nacional Económica a este respecto le sugirió y previno a la Municipalidad de Santiago que se abstenga de convenir zonas de exclusividad. Es decir, por favor, municipalidad, no sigas excluyendo. ¿Por qué? Porque estas actividades pueden ser desarrolladas también lícitamente por los particulares de recintos privados. Nuevamente aquí, o mejor dicho, aquí en este punto nos encontramos ante esta técnica. Si nosotros radicamos el acto de autoridad, podemos concluir que cualquier agente económico podría prestar ese servicio. No tengo por qué establecer una discriminación arbitraria en favor de alguno. Bueno, ¿qué dijo el honorable tribunal? El tribunal dijo, bueno, las cláusulas, porque están a través de contrato, de concesión,
son contrarias a la libre competencia porque eliminan la competencia respecto de quienes brindan servicio en el área de restricción y que no estén a subsuelo de un bien nacional de su público. Y de hecho, el tribunal concluye que si nosotros quitamos la normativa, por ejemplo, de todas maneras sigue siendo ineficiente lo que está haciendo la municipalidad y por tanto sancionó por el artículo cuarto. Nótese que aquí no se busca sanción porque ellas corresponden al artículo tercero y por tanto el artículo cuarto lo que hace finalmente es permitir que se haga cesar la conducta y eso ordenó a la municipalidad que haga cesar este comportamiento. Por otro lado, en la sentencia 121 de 2012 se demandó al fisco, en este caso, por una supuesta infracción al artículo cuarto, que consistía en qué? En que ella habría concedido ciertos monopolios a propósito del transporte fluvial, en circunstancias que la ley solo permitiría, en este caso concreto, la concesión de infraestructura portuaria. Se trataba entonces de este siguiente caso, para que lo entiendan un poco. El fisco concedía una concesión portuaria, y que por ley tenía que hacerlo, la infraestructura del puerto, pero la ley no permitía que el fisco pudiera concesionar el servicio de transporte fluvial de los materiales, por ejemplo, etcétera. Eh, pero el fisco aún así lo hizo. O sea, sin que eso estuviera consagrado en la ley, ella le otorgó un monopolio de privilegio. Pero ¿qué pasó aquí? A diferencia del otro caso, el tribunal rechazó la acusación. ¿Y qué es lo que dijo? Que aunque él haya otorgado una concesión, ello no otorga el servicio de manera exclusiva. Solo concesionaba el servicio de transporte, pero eso no impedía que cualquier tercero pudiera entrar a competir. ¿Ok? Es decir, la exclusividad del mercado, a pesar de esta autoridad, no se vio limitada. No se vio limitada. Ella licitó cierta zona de transporte, pero nada impedía que un tercero, un agente económico interesado en brindar el mismo servicio, pudiera prestarlo. Ahora, esta decisión del tribunal es, por cierto, un poco discutible, porque nosotros habíamos dicho que como principio fundamental es bueno que la autoridad se abstenga de entrar a regular un mercado cuando ello no es necesario. Entonces la pregunta que cabe hacerse aquí ¿es necesario que, que el fisco haya establecido una concesión de transporte en circunstancias de que cualquiera podía hacerlo de todas maneras sin la concesión? Entonces la pregunta es ¿por qué el fisco hizo esto? Nunca se supo en el caso de una manera concreta, pero es discutible que uno diga que eso no es una exclusividad. O sea, claro, el fisco no hizo no monopolizó, podríamos decir, el mercado de transporte fluvial, pero sí entró a regular. Podríamos decir que eso vulnera quizá el artículo 19, número 21 de la Constitución. Ahora, un caso muy importante es la sentencia 152, ya bastante reciente, del año 2016. Y aquí nos enfrentamos a dos preguntas. Este caso es muy interesante porque el agente económico que demandó y que alegó la concesión de un monopolio privilegio no lo hizo en virtud del artículo cuarto, sino en virtud del artículo tercero, inciso primero, el tipo general. Dijo, bueno, esta es la Superintendencia de Salud, en este caso concreto, está concediendo un monopolio y eso infringe la libre competencia en virtud del artículo tercero. Entonces la pregunta que debemos hacernos es qué sucede si yo alegando un monopolio privilegio no invoco el artículo cuarto. Y una segunda pregunta es qué pasa cuando el monopolio está consagrado en la ley, a pesar de que no tengan una justificación económica razonable. ¿Puede en este caso el tribunal meterse y sancionarlo? ¿Qué pasó acá? Lo que pasó fue que se demandó a la Superintendencia de Salud porque habría entregado la distribución exclusiva a Correos de Chile a propósito de las denominadas cartas certificadas de ISAPRE. Las cartas certificadas tienen una naturaleza bastante particular, que vamos a ver cuando analicemos qué dijo la Corte Suprema sobre este caso. Pero desde ya podemos adelantar que la ley de alguna manera facultaba al antecesor de Correos de Chile, que tenía algo así como un nombre de servicio de telégrafo, y que su sucesor legal fue Correo de Chile, facultaba para que estas cartas solo pudiesen ser entregadas por la entidad pública. Y en juicio, en concepto de quien imputaba esta acción, aquello contravería el artículo tercero del decreto de ley 211. Nuevamente podemos ver que lo importante es que hay una suerte de exclusividad en un mercado, una discriminación arbitraria, exclusividad, beneficio a uno
y perjudicó a otros. Correo de Chile, ojo, se hizo parte de esta causa porque le interesaba seguir distribuyendo exclusivamente estos servicios de carta certificada. Y Correo de Chile, como defensa, esgrimió que si bien aquello, lo que está pasando en estos autos contenciosos, pudiese enmarcarse dentro del artículo cuarto, aquello no fue alegado. Y solo se trataría de una infracción al artículo cuarto, no tercero, como alegó erróneamente el demandante. Si se fijan, incluso Correo de Chile reconoce que podríamos estar ante un monopolio de privilegio, pero que aquello no habría sido legado, sino que el demandante solo se habría limitado a invocar el artículo tercero, inciso primero. ¿Qué dijo el tribunal? El tribunal atacó esta circunstancia en virtud de la regla residual del artículo cuarto, sin perjuicio de que nos invocó, se basó en lo siguiente. Reconoce el tribunal que el legislador, por algunos motivos, por diversas razones de política pública, por ejemplo, bueno, otorga ciertos monopolios para que el ejercicio de una actividad económica sea realizada por un solo agente económico y no varios. Es decir, el mismo legislador es el que habría conferido este monopolio. Entonces, aquello sería compatible incluso con el artículo cuarto, que no fue legado, como recordamos, porque la regla residual, recordemos, es que se pueden prohibir los monopolios de privilegio por acto de autoridad, pero no por acto legal. Y eso fue precisamente lo que dijo el honorable tribunal. Dijo, bueno, la única condición que establece la normativa, la ley de competencia para que se pueda prestar un servicio económico, una actividad económica, se puedan prestar bienes y servicios de manera monopólica, es que así lo autorice la ley. Y así habría pasado en este caso. La ley misma sería la que estaría concediendo este monopolio de privilegio. Bueno, esta sentencia le molestó bastante a la Corte Suprema, y precisamente porque tiene un fundamento un tanto contradictorio, porque nosotros venimos diciendo que la base fundamental es que el Estado no pueda eh, inmiscuirse en las relaciones de particulares que sean eficientes, y pareciera ser de que la entrega de carta certificada no existe un fundamento claro de por qué tiene que ser brindado solamente por Correos de Chile. Y desde ese punto de vista, pareciera que la autoridad, la superintendencia, está estableciendo una barrera a la entrada por la vía de interpretar una ley. Y eso fue lo que dijo la Corte Suprema. Porque en un primer momento, para analizar el caso, la excelentísima Corte Suprema dijo, bueno, voy a analizar que una carta certificada, que es el producto por el cual se está otorgando este monopolio exclusivo, este monopolio de privilegio. ¿Y qué sucede? Bueno, la Corte Suprema estimó, luego de un análisis sistemático, porque no lo define la ley, que las cartas certificadas son aquellas que su fundamento yace en que se tiene que entregar al destinatario y dejar registro de eso. Pero si no está el destinatario, bueno, se devuelve al remitente, no se deja por ahí escondido. Y también se anota, se certifica si se puede entregar o no. Entonces, en base de esta consideración, o sea, que el objeto brindado, el servicio prestado era de la certificación de cartas, la Corte Suprema avanza en esto y dice, bueno, las características de este mercado no evidencian que sea necesario que sea prestado por un funcionario público, sino que puede ser prestada en verdad por cualquiera, por cualquier oferente. Cualquier empresa de correos podría también hacer este servicio. No existe una fundación económica razonable. No es necesario que haya un monopolio natural en este servicio. Pero ¿cómo se lo sacó? Dijo, bueno, la verdad es que por mucho que la ley permita que Correo Chile pueda brindar este servicio, no existe una disposición contraria que diga que no puede ser prestada también por otros concesionarios, o sea, por otras empresas de correo. Entonces ella concluye que el espíritu general de nuestro ordenamiento de libre competencia, en virtud de la libre ejercicio de actividad económica, que como hemos reiterado a propósito de la clase del bien jurídico tutelado del orden público económico, el artículo 1991 consagra esta actividad económica libre. Y solo puedes dejar de ser libre cuando hay una justificación. Y en este caso parecía ser raro, como nosotros ya hemos concluido, que se otorga un monopolio respecto a un servicio que no es necesario que tenga que ser brindado solamente por la autoridad, o sea, por un organismo público como Correo de Chile.
Y por tanto, ¿qué hizo la Corte? Dijo, bueno, la superintendencia lo que hizo en este caso fue hacer una mala interpretación de la ley, ¿ya? Porque excluyó, sin un sustento legal, sino solamente interpretando la ley, la posibilidad de que otros competidores que estén en igualdad de condiciones, eso es lo importante, puedan prestar este servicio. No tengo necesidad de que yo excluya a otros competidores. Y de hecho, si hay más competidores sobre un servicio, mejora la calidad, porque van a competir por ofrecer un mejor servicio y tener algunas ganancias. Es por lo mismo, la ISAPRE no necesariamente tenían que enviarlo por correo de Chile. Entonces, algo importante es que, sin embargo, como comentamos al principio, la parte demandante no invocó el artículo cuarto, que es la que prohíbe los monopolios y privilegios. ¿Cómo lo sacó? ¿Cómo lo dio vuelta a la Corte Suprema? Muy sencillo. Lo que hizo la Corte Suprema fue decir, bueno, no se invocó el artículo cuarto, pero de todas maneras esta interpretación, este hecho que hizo la Superintendencia de Salud, produjo, efecto, produjo efectos anticompetitivos, porque restringió la entrada al mercado de entrega de cartas certificadas solamente a un competidor, impidiendo que otros, en igualdad de condiciones, puedan prestarla. Eso, a juicio de la Corte Suprema, sería una infracción al artículo tercero, inciso primero, porque sería una discriminación arbitraria. Sería la concesión, la imposición de barreras a la entrada artificiales. No es necesario, no es necesario que se restrinja la entrada en un mercado, el cual es claro que también podrían brindarlo los otros agentes económicos privados. Distinto el caso, por ejemplo, en las líneas ferroviarias, por ejemplo, no es eficiente y difícilmente una alegación de este sentido podría prosperar. Es la naturaleza del mercado la que define si se trata de un monopolio natural o de privilegio. En este caso, el monopolio de privilegio estaba claro. Solamente se le permitió a Correo de Chile ofrecer un servicio que cualquiera puede brindar en igualdad de condiciones. Y por lo mismo, aquello sirve infracción al artículo tercero, inciso primero del Decreto 111. Porque este hecho de interpretar mal la ley por parte de la superintendencia impide, restringe o entorpece la libre competencia en el mercado de la entrega de cartas certificadas. Así que, llegado a este punto, que ya se ha acabado la clase, es importante que retengamos esa consideración. El artículo cuarto del decreto 111 se halla implícitamente vinculado al artículo tercero. Porque por lo general, si yo infrinjo la ley a través de la concesión de un monopolio o privilegio, también estoy afectando el artículo tercero del Decreto 111, el inciso primero, el tipo genérico universal, el tipo genérico antimonopólico. Porque yo, por la vía de conceder un monopolio, discrimino arbitrariamente e impongo, mejor dicho, barrera a la entrada. Ni siquiera impongo una barrera, es una restricción total y aquello no puede ser tolerado por el derecho de la libre competencia. Bien, espero que esta clase le haya servido para recuperar lo que no pudimos hacer hoy día y les recuerdo que esta clase también entra en la prueba, así que les recomiendo estudiarla y que les vaya muy bien y mucho éxito en la prueba de la otra semana. Sí, si tienen alguna duda me avisan, ya se da por pasada la materia de monopolio de privilegio. Que tengan muy, pero muy buen fin de semana. Hasta luego.